visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, señores y señoras. Gracias por estar con nosotros para la entrega de este domingo de Geopolítica, donde vamos a ver, como es habitual, los temas más relevantes del país y del mundo aquí durante los 55 minutos de esta entrega de Geopolítica. Recordamos siempre que estamos por todas las vías del impacto, los canales, las redes sociales, en el audio en Samantha Radio Online y también en las redes sociales del programa y la personal, tanto mía como de Leandro. Así que bienvenidos y buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. Otro día para otro capítulo de seguir haciendo comunicación de compromiso, a pesar de todos los pesares que se dan fuera de la República Dominicana y en nuestro país. Aquí estamos. ¿Y cuáles son los pesares? Pues los pesares son las dificultades en términos, digamos, geopolíticos, que es el tema que tratamos, porque hay una especie de incertidumbre. Uno cada día se sorprende más con todas las cosas que se pueden pasar en el mundo. Desde los conflictos que ya están montados, tanto con Rusia y Ucrania, que esta semana fue devastadora. Se vieron utilizados armamentos que no habían aparecido antes. En Medio Oriente, en Gaza, sigue siendo más abrumadora que en otros tiempos. Un matadero. Sí, más espeluznante. Y recientemente terminamos el conflicto entre Israel pero en esta misma semana... Terminamos, no, la pausa. Una pausa. En esta misma semana hubo los hutíes de Yemen agarraron y bombardearon un buque. Hundieron un carguero. Que pone en peligro la estabilidad del mundo, porque el estrecho del Mar Rojo, donde los hutíes tienen... No es tan estrecho, es una ruta comercial. Es una ruta, pero es una ruta comercial de la más importante. Es indispensable. Claro, de la más importante entre Asia y Europa. Es decir, entonces, el mundo no puede estar así. Sí. No, el mundo está en un permanente vilo y como hemos resaltado de manera permanente en este espacio, lo más preocupante y lo más alarmante es la falta de mediadores. Sí. Porque todo el mundo tiene ha tomado partido, entonces la mediación ha prácticamente desaparecido. Digamos, el ente mediador por excelencia, que es Naciones Unidas, eso no existe. De hecho, es una porquería que carece totalmente de sentido en lo que se refiere a la búsqueda de resolución de conflictos. La ONU tiene importancia a través de las agencias especializadas, digamos, la OMS para la salud, Sí. La UNESCO para la educación, La cultura, claro. la cultura, la FAO para la agricultura La alimentación. y la alimentación, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de los países, pero lo fundamental, la mediación política, Sí, ha desaparecido. eso desapareció. Sí, mira, y es una pena que Chávez, el expresidente ya fallecido de Venezuela en los años 90, dijo, "Mira, esto es un interley, que esto tiene que ser superado. Hay que refundarlo. Porque esto hay que refundarlo, porque esto no funciona. Esto nada más funciona para preservar los intereses de las grandes potencias. Y eso no puede ser así, eso no es equilibrio. Y yo creo que lo que está sucediendo, el deterioro ha sido tan notorio que ha venido de manera en picada, que ya nadie asume en su convicción que la ONU puede ser un mecanismo de intervención ni de autoridad para resolver ningún conflicto. No, ya cuando se habla de la mediación, y por eso lo resaltamos, los propios involucrados en conflicto desechan a la ONU. Sí. Porque la ONU, que para
cuando se quiere dramatizar el tema, dicen la ONU, porque uno Sí. no tiene la capacidad de la persuasión, como que fue el origen de fue su origen. La ONU surge 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 1948. La idea fue crear un mecanismo que evitara por todos los medios que eso se pudiera, porque la Primera Guerra Mundial no existía la llamada Liga de Naciones, que también era una... Era separada por regiones. estaba por regiones, no era un ente global. Claro. Se crea la ONU justamente para evitar la repetición de la Primera Guerra y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que hay, y los que manejan marketing, saben de lo que son las etapas de las instituciones, de las marcas. Es decir, ya la ONU, la estructura que se formó en 1945, 48, ya cumplió su fue rol. superado. Ya fue superado, y yo pienso que el Consejo de las Naciones Unidas no puede estar formado por 15 miembros. Ni pueden haber 5 Ni pueden haber 5 que decidan. tengan un derecho de vetar todas las resoluciones que haga la Asamblea Nacional con 192 miembros. Bueno, mira, hay una estructura compleja en la ONU. Sí, Digamos, la máxima autoridad de la ONU es la Asamblea General, que se reúne periódicamente, sí. pero sus decisiones no son vinculantes. No. Digamos, por ejemplo, en 1948 se aprobó el establecimiento de 2 estados en En la franja. Israel, en el territorio Sí, Israel y Palestina. sí. Se creó el Estado israelí y nunca funcionó el Estado Estado palestino. palestino. Ah, sí. La Asamblea General sistemáticamente se pronuncia sobre la necesidad de que se implemente la parte de la resolución que establece la creación del Estado palestino. Pero como eso no es vinculante, No es, lo tumban y no lo ejecutan. no es vinculante si uno de los 5 permanentes se opone. No Sí, ha porque funcionado. mientras eso tengan esa prerrogativa, No ha funcionado. No ha funcionado. La otra, durante 50 y tantos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por abrumadora mayoría, y cuando digo abrumadora mayoría, ha sido con 3 y 4 oposición. oposiciones. Sí. Los mismos de siempre. El levantamiento del embargo a Cuba Sí. no se implementa porque Estados Unidos se opone. Estados Unidos, Israel y la Israel. última Argentina. Y la última, de manera totalmente desafortunada para la historia de Argentina, digo desafortunada porque incluyendo a varias dictaduras que hubo en Argentina, o que ha habido, porque no podemos hablar en No pasado. podemos descartar, ¿verdad? No podemos descartar. Siempre votaron a favor del Sí. levantamiento, Hasta las dictaduras. hasta la dictadura. Hasta Videla, Sí. que es mucho decir. Bueno, Sin embargo, este payaso y aparece este payaso y... Sí, pero es verdad que hay pueblos que le tocan karma que pagar, ¿sabes? definitivamente, son maldiciones. Sí. Entonces, con ese ambiente, la ONU tiene poco que hacer. Y el Consejo de Seguridad, que es el brazo ejecutor de la De política, la política general de la Asamblea, tampoco puede funcionar porque uno de los 5 permanentes veta cuando no le conviene. cuando no le conviene. Es decir, está claro que ya la estructura que conforma las Naciones Unidas debe ser cambiada. ¿Va a cambiar? Bueno, ¿y por qué tienen que ser 15? Si ya los países, hay países de un nivel tan alto ya que deben estar ahí. Y se ha hablado en los últimos años de incluir a 2 países en el Consejo Permanente, que es la India y Brasil. Sí. Pero es por su nivel económico, por su desarrollo que han tenido. Su tamaño geográfico, Sí. demográfico y económico. Pero eso no puede ser el criterio, hay que poner por región y poner por lo menos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo menos 50 países. Bueno, tú me dirías, pero 50 países muy bien, muy democrático. Claro.
Si no funciona con 15, con 50, No, sería una torre de Babel. funcionaría mejor, pero lo que hay que quitar el veto es, El tema es el veto. claro, el veto. Oye, el nacimiento de la ONU fue un nacimiento cojo de Claro. origen. No, por lo que pasa ejemplo. es que se agotó ya eso. No, pero su origen, por ejemplo, los organismos, de manera antojadiza establecieron una distribución geográfica. El Banco Mundial siempre lo dirige un estadounidense, siempre. El Fondo Monetario Internacional siempre lo dirige un europeo. Pero ¿y por qué tiene que ser así? ¿O el Banco Mundial solamente lo financia Estados Unidos? No. ¿O el Fondo Monetario solamente atiende las políticas de Europa? ¿Y por qué no democratizan la dirección de esos organismos? Por región. Sí. De manera rotativa. Como de alguna manera se lleva a cabo en la Secretaría General. Por ejemplo, ahora hay el actual secretario es de Europa, pero de una parte de Europa. Sí. El anterior era de Europa también, pero era de Portugal. No, de Portugal es ahora. Ah, bueno. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Ok. El anterior era Kofi Annan, que Kofi era Annan, que era de africano. África, Sudáfrica. de Ghana, Sí. africano. Y hace más de 30 años que hubo un latinoamericano, Javier Pérez de Cuellar, peruano. Y hace un poco más atrás que Ban Ki-moon, que es coreano, asiático, de Corea, Sí. Corea del Sur. Y el próximo secretario general se está hablando que va a ser otro europeo de una región diferente a la que pertenece ahora el actual secretario general. Entonces, ahí hay más o menos una distribución equitativa Sí. de la representación por región. Pero los organismos, no, hay un monopolio de los fundamentales, por ejemplo, Sobre todo los económicos. sobre todo los económicos. Sí, porque hay muchos técnicos de cualquier país en los organismos técnicos de Naciones Unidas. Claro, ahí hay técnicos de dominicanos, de De todos los venezolanos, países. de todos los países. De todos los países. Pero la dirección siempre corresponde a Sí, un sí, americano o a un europeo en el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Sí. ¿Por qué? Claro. Ya el mundo cambió, no es así. Pero hay mucha gente que no quiere que el mundo cambie. Y aunque cambie, no lo acepta. Sí, bueno, tú has explicado demasiado bien. El problema sigue siendo el veto, porque además eso es igual que anular a los países. Sí, Claro. no es posible que hayan más de 169 resoluciones ya, 170 se completaron, por ejemplo en el caso de Cuba. Ay, pero no se aplica. No es que no es vinculante, es que no se puede aplicar si uno de los permanentes no está de acuerdo. Lo convierte en no vinculante, Sí, de hecho. Lo convierte. entonces, No eso es importa un que problema muy serio. de los 193 estados que forman parte de la ONU, 190 voten a favor y 3 en contra. Pero como hay un veto, sí. Yo pienso que hay que establecer otras reglas de mayoría calificada y eso, porque si hay una mayoría calificada no hay por qué nadie tendría el derecho de vetarlo. se supone que ese veto le da la capacidad de anular a todos los países. Pero ese veto no solo lo ejerce Estados Unidos. No, pero es quien más lo utiliza. Es el que más lo utiliza, porque ¿cuál es el que genera más conflicto? Claro, porque vamos a estar claros, ¿verdad? Esa prerrogativa de vetar la tienen 5 países. Sí. Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Y Francia. Francia, Es decir, los aliados. sí, lo que se repartieron en la cumbre de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron y decidieron, mire, nos repartimos aquí, incluyendo la prerrogativa del veto en las Naciones Unidas. Incluyendo, nosotros 5 vamos a ser miembros permanentes del Consejo de Claro. Seguridad. Pero además de ser miembros permanentes, vamos a establecernos el veto. Sí.
Y somos dueños de nuestras regiones. Esta región entera es mía, esta región Esa es tuya. Esa es tuya, esta es tuya y esta es tuya. Pero ya eso cambió. Porque incluso la zona de influencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, ya eso se revolteó por 50.000 pedazos. Tú sabes que el veto fue un mecanismo de preservación de los intereses. Claro. Sobre todo esas que no están estipuladas, es decir, el sistema de reparto de los territorios en el mundo. Si tú tocas un territorio que no es el mío, yo lo veto, porque ya eso es mío. Eso es mío. Porque eso es mío. Y le crearon al mundo una situación de dependencia de estos, básicamente de los dos fundamentales de su momento, que fueron los rivales de la Guerra Fría, la Unión Soviética con su territorio de Europa del Este y otros territorios, otros países que quedaron bajo su órbita, y Estados Unidos con la parte de Occidente que quedaron también bajo su órbita. Se repartieron de manera geográfica, se repartieron el mundo como si perteneciera a dos países, se repartieron el mundo con un criterio de dominio que prevalece hasta el día de hoy en el caso de Estados Unidos. Sí, porque la caída de la Unión Soviética liberó a esos países que quedaron bajo su órbita, los liberó de ese dominio y tienen alguna prerrogativa de independencia. No así esta parte que le correspondió y le sigue correspondiendo a los Estados Unidos. paradójicamente, el conflicto hoy entre Rusia y Ucrania tiene su origen ahí. Sí. ¿Por qué? Porque esa es una zona que Rusia la determinó como parte de su influencia e incluso de su seguridad en términos estratégicos y comercial, y que no puede ser tocada por la zona de influencia. Por ejemplo, los Estados Unidos siguió siendo influyente en Europa, que estableció un plan para su recuperación, y ahí se quedó sus empresas, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Un gran negocio. Claro, pero esa zona donde hoy es Ucrania era parte de la Unión Soviética, y hoy ellos decidieron, desde hace ya de 15 años, querer incurrir en la OTAN, que era un órgano de los Estados Unidos y Europa, pero dirigido por Estados Unidos. Sí. Entonces, Rusia entiende que eso es una intromisión y un rompimiento de los acuerdos de repartición que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Una intromisión en un área reservada Claro. para la Unión Soviética, y Rusia entiende que es la continuadora de la influencia de la Unión Soviética en ese territorio. Así es. Y genera este conflicto que el presidente Donald Trump, siendo candidato, dijo que él en 24 horas terminaría la guerra en Ucrania. Cuando asumió, dijo que en 100 días, los primeros 100 días él se dedicaba y que iba a terminar la guerra. Lo más dramático que dijo, si yo hubiese sido presidente, esa guerra no se da. Probablemente no se hubiera dado. Pero ya en curso, y cuando él asume y promete terminar con la guerra, en ese tiempo, en ese plazo tan perentorio, cuando se encuentra con la realidad en el terreno, se da cuenta que no ha sido tan fácil y que no le va a ser tan fácil. E incluso está tratando de volver al estadio anterior del apoyo de Estados Unidos en forma militar, con suministro y todo eso a Ucrania. Y ese criterio de terminar la guerra en 24 horas o después en 100 días, hace rato que fue superado y que no hay previsión de que vaya a terminar. Es que tú sabes que Trump, su característica fundamental es de decir una cosa ahora y al ratico echarla para atrás, no cumplir las cosas, amenazas y todo lo que implica. Sin embargo, la realidad le da la cara no solamente ahí. En muchísimos aspectos, en muchísimos conflictos, en muchísimas contradicciones, él es una especie de recaer sobre lo mismo, llover sobre mojado, pero en el fondo no resuelve el problema. No.
él siempre está en la periferia. Sí. Amenaza con ir al fondo y se queda en la periferia, en definitiva. Le han ido tomando, le han ido cogiendo la Corriendo seña. la seña, como dirían Sí. en el buen béisbol. Eso es aguay nada más. Le han cogido la seña y le echa para atrás. Sin embargo, en esta semana, en los días martes y miércoles, lanzó una andanada de los aranceles, que vamos a hablar un poquito de eso después de la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su espacio Geopolítica en este domingo, compartiendo con los amigos televidentes, con mi colega aquí Nelson Encarnación. Mira, Compartiendo en familia. sí, domingo, el pasado lunes terminó en una pomposa, bien virtuosa y asamblea en Brasil, que fue la cumbre de los BRICS, en la que se tomaron varias resoluciones, se afianzaron, digamos, negocios importantes en materia de acuerdos geopolíticos, y una de ellas fue la creación de monedas, es decir, la negociación en monedas locales, no basada en el dólar, sino con el respaldo de los países de los BRICS, que son economías importantes en el mundo. Ese tipo de resolución, además de como decía, esa vistosa acuerdo que conformaban todo el globo terráqueo estaba representado ahí con diferentes países. Sí, africano, suramericano, que fue en Brasil donde tuvo la cumbre, Rusia, China, asiático, europeo y de Oriente también. Europeo ahí, medio frontera de Europa. Sí, pero nadie le puede quitar su... ¿Quién de Europa estaba ahí? Bueno, entonces, eso inmediatamente provocó la reacción de los Estados Unidos, de su presidente y de sus estrategas, y una decisión tan importante como los aranceles, que Trump había estado amenazado, me lo pongo y lo quito. Eso le prendió, como dice la mecha, y volvió a retomar los aranceles. Y lo tomó de manera brutal. Durante
el desarrollo de la reunión de los BRICS, el presidente Trump lanzó una amenaza. Dijo, estoy pensando, él siempre habla en ideas, nunca define lo que va a Concretamente hacer. la cosa. No, pero siempre lo deja ahí. Estoy pensando que aplicar aranceles a los países que se alíen a los BRICS. Esa fue una. La siguiente fue, los BRICS están tratando de quitarle el reinado al dólar y nosotros no lo vamos a permitir. El dólar tiene que ser el rey. Y entonces le responden los BRICS con la creación de esa canasta de monedas para el intercambio comercial entre ellos. Y la reacción de inmediata fue entonces el incremento de aranceles a varios países, no fue solamente los BRICS, pero a Brasil le metió 50%, a Chile, que no es de los BRICS, le metió 50%, y a otros países. Distribuyó su andanada arancelaria por todo el mundo. Pero la intención ha sido golpear a los BRICS. Sí, evidentemente. Porque está viendo que ese bloque comercial, que es un bloque netamente comercial, no tiene nada que ver con intenciones Con afiliación de política. dominio geopolítico ni nada de eso, que China lo ha dicho bien claro y Rusia también. Ese bloque, en términos comerciales, Estados Unidos ve que le representa una seria amenaza. Y cree que con los aranceles, que el incremento de aranceles, va a golpear esas economías. Cuando lo que se sabe es que los aranceles los pagan los consumidores De su país. de los Estados Unidos. Sí, claro. Ese es un cálculo mal hecho, porque eso mismo, yo estoy justamente pensando lo que cuando tú estás hablando, yo te digo, pero es que los aranceles a quien le hacen daño es a los consumidores de Estados Unidos. Internamente. Porque además, dígame bien, en términos de personas, en términos demográficos, los BRICS es mucho más que lo otro. Es decir, el comercio con los Estados Unidos es vital, porque no hay duda que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y que su relación comercial domina la economía mundial. Es el territorio que más consume. Claro, por eso, por la cantidad de consumidores, sí. La relación con los países del consumo de bienes y servicios de Estados Unidos es abismal. Eso es una cosa increíble, tanto con los asiáticos. Lo que producen los asiáticos lo consumen los norteamericanos, sí, incluyendo China. Lo que producen los europeos lo consumen los Estados Unidos. Lo que tienen las energías del mundo más importante es el consumo de los Estados Unidos. Sí. Es el país más productor de tecnología, que es lo que le sirven a los demás países. La mayor expansión de los Estados Unidos está con su capacidad tecnológica en diferentes ámbitos. Sí. No hay ninguna duda. Sí. Todavía sigue siendo la nación más importante en términos de producción de tecnología. Pero sin del mercado estadounidense es impensable. Es insostenible para cualquier país del mundo. Claro. Por eso Europa se pone de rodillas frente a los Estados Unidos, porque se acostumbraron, están muy acostumbrados a los bienes y servicios de los Estados Unidos. No hay ninguna duda de eso. No, y en producir pensando en el mercado estadounidense. Claro, porque totalmente. La realidad, una población de alto consumo, donde hay una importante población que anda por debajo de los niveles de pobreza, dentro de los parámetros norteamericanos. Sí. Pero la capacidad de consumo de la población en general es brutal. Sí, y estamos hablando de un país de más de 300 millones de habitantes, y Europa, que es una región pequeña, ¿verdad?, tiene altos estándares en términos... Territorialmente es pequeña, incluso en población también es pequeña. Claro. Es pequeña no, es mediana, pero también tiene un alto poder de compra, su población. Claro, un alto nivel, ahí se puede aplicar el alto nivel, porque
hay estándares establecidos en Europa mucho más incluso que los Estados Unidos, ya afianzados. Y también son grandes productores de tecnología y de otros aspectos que consumen básicamente los Estados Unidos. Pero las cosas han cambiado en el mundo y ya hoy el consumo de bienes y servicios de China en Europa es extraordinario, en Europa, en Oriente y en América, incluyendo Sudamérica, que es el punto de, digamos, de convergencia de los intereses geopolíticos en esta coyuntura. Por eso no es casual que sea en Brasil que se dé esa cumbre de los BRICS. No es casual. No. Brasil es uno de los países más pujantes de América y del mundo. De los 11 rublos más importantes en términos agropecuarios que se producen en el mundo, Brasil está involucrado de manera en la punta, como en 5, incluyendo número uno en 3 y número 2 en otros 2. Es decir, oye, eso no es cualquier país. Bueno, en términos agropecuarios, está en la punta de la producción mundial. Claro. Un territorio grandísimo de 9 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene el río más importante de la tierra, Sí. que es el Amazonas. Entonces, eso le ubica a Brasil como un territorio de altísimo valor estratégico, Sí. que Estados Unidos siempre lo ha tenido de aliado, en algunas etapas de sumiso y otras de aliados leales, digamos, con cierta lealtad. Pero particularmente el presidente Trump se acostumbró en su primer mandato, que coincidió con el Con el de mandato de Bolsonaro, a una relación de sumisión. Sí. Eso le cambia y ahora su represalia, porque su amigo incluso con intromisión bastante grosera, se destapa criticando y calificando o descalificando el proceso que le siguen a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del año... Real, ¿eh? Claro, Real. un intento de golpe de Estado dirigido por él sin estar ahí presente, porque incluso estaba fuera del país. Pero esa salida del país, después de entregar la presidencia, fue una salida estratégica. Claro. Para no estar presente en algo que se estaba cocinando y que se estaba llevando a cabo, que fue un ataque a la presidencia, al Congreso Y la y Suprema. a la Suprema Corte de Justicia. Claro. El día en que Lula va a asumir. Porque el mensaje que estaban mandando era que las Fuerzas Armadas interrumpieran el proceso de cambio de gobierno y produjeran un golpe de Estado. Entonces, la justicia ha documentado toda esta conspiración y ha imputado directamente en la Fiscalía a Bolsonaro y le están llevando a cabo un juicio. Y Estados Unidos, el presidente Trump entiende que eso es un juicio canalla, un juicio cruel, que deben terminarlo. Le responde Lula diciéndole, en este país la justicia es independiente, la fiscalía hace su trabajo, nosotros no intervenimos en nada de eso. Y es verdad. Y es verdad. Una de las justicias más Nosotros independientes de todos los países de América Latina lo tiene Brasil. Nosotros no Por intervenimos en Constitución. eso. Sí, nosotros no intervenimos en eso. Y este es un país soberano. Sí. Así es. Reacciona entonces y le mete 50% de aranceles. Sí, pero esas son reacciones, porque el intercambio comercial hay rublos importantes que si Brasil deja de exportarlo a los Estados Unidos tiene graves problemas. Puede conseguir un sustituto porque No es tan fácil, porque no es tan fácil. Pero la situación geográfica, porque hablando de ya Brasil no solamente exporta bienes procedentes de la agropecuaria, no, tecnológico de primer nivel, y de la industria pesada. claro, de la industria pesada, de la industria aeronáutica aérea, tecnológica, de satélite. A ese nivel está Brasil.
Y es el país, compitiendo con la Boeing. claro, es el país de la metalmecánica, el desarrollo metalmecánico más importante del mundo. El producto de la metalurgia a ese nivel alto se llama Lula. Claro, que fue un obrero de la metalurgia de Brasil. Es decir, esa es una industria extremadamente pesada en los Estados Unidos, en Brasil. Es decir, muchísimas de todas las guaguas grandes y que usted ve que se hacen en el mundo tienen mano brasileña, de producción brasileña. Dice el presidente Lula, pero es que yo no entiendo cuál es la queja del presidente Trump. Porque en los últimos 15 años, el superávit del comercio, el intercambio comercial entre Brasil y Estados Unidos ha sido, asómbrate, 410 mil millones de dólares en favor de Estados Unidos. Entonces el presidente Trump dice, es que Brasil nos ha sometido a un intercambio desigual. Pero es verdad. ¿Pero desigual a favor de quién? A favor de los Estados Unidos. 410 mil millones Por encima. en superávit. Porque Brasil es un país grande que consume mucho. También consume. Y consume muchos bienes norteamericanos. Pero, tecnología, por ejemplo. Tecnología. Claro, tecnología. Sí. El despegue de los Estados Unidos en materia tecnológica ha sido grande. Sí, todos esos aparatos que todos usamos nosotros. Los Estados Unidos son los pioneros para hacerlo. Sí, para hacer televisión en el mundo, para hacer que no es nada sencillo. Por ejemplo, aprender la industria de la comunicación. Porque salir en la pantalla es cualquier cosa. Ese es el producto final. Pero, ¿qué implica todo eso? Lo que usted está viendo ahora, estas dos caras feas, ahí hay una estructura compleja para que se produzca la voz y la imagen al mismo tiempo. Claro. Los micrófonos, la tecnología, las cámaras, todo. Es decir, eso es una industria enorme. Y los Estados Unidos son pioneros en la producción de esa vaina. China le está dando la batalla en muchos aspectos, muchas vertientes de la industria de la tecnología compleja. Pero está muy lejos todavía de llegar, por ejemplo, a lo que es Nvidia, que es la empresa fundamental de los llamados semiconductores. Sí. ¿Qué son los semiconductores? Los elementos de la tecnología que intervienen en todo lo que es la industria de la comunicación, lo que es la tecnología a gran escala y de complejidad. Son los semiconductores. Pero tú te imaginas el mundo sin el almacenamiento de los datos, sin poder, esos semiconductores, porque todo eso va aplicado a la tecnología. Es decir, el mundo no puede existir sin eso. Y todavía los Estados Unidos es la vanguardia. Es la vanguardia de eso. Sí, por lo que creo que los Estados Unidos han tomado, vamos a decir Trump, un camino equivocado, porque ya la relación debe ser de armonía con los demás países. Porque ya los Estados Unidos, para nosotros. Claro. Pero él tiene una convicción de que está en lo correcto. Sí, pero que no está en lo correcto. De la convicción a la realidad hay un trecho. Es que ya el mundo cambió. Repito la palabra por tercera vez hoy. Sí, ya los Estados Unidos no es solo en la producción de eso, porque ellos sancionaron a China, por ejemplo, con relación a Huawei. Sí. ¿Y qué hizo China? Produjo su propio sistema operativo. ¿Y qué hizo China? Yo usaba Huawei, porque es un teléfono formidable. Tremendo. Pues le sancionaron a Huawei que no puede bajar, no pueden las aplicaciones de los Estados Unidos. ¿Qué hizo China? Le metió 4 versiones de Huawei con otro nombre. Con otro nombre. Incluyendo este. Este también. Y eso. Claro. 4 versiones. No es Huawei, pero es la misma, es la misma de Huawei. El Redmi. Sin el nombre de Huawei. Xiaomi. Sí. Claro. Ese es el mismo Huawei. Es decir, no estamos en aquellos tiempos y ya China tiene la capacidad de hacerlo. Claro. Es decir, pero además eso no lo suma. Yo creo que los Estados Unidos deben seguir teniendo influencia comercial con los países que la tienen. Sí que la política influye en eso. Porque no es las relaciones políticas, son las comerciales las que deben propiciar a ellos. El problema es que los gobernantes de los Estados Unidos se acostumbraron
a no diferenciar entre las relaciones comerciales y el dominio político. Bueno, está en un error, porque ya eso cambió. Si tú buscas, por ejemplo, señores, en América del Sur, los Estados Unidos, en términos comerciales, ha caído tanto que estamos hablando de un 17% de su intercambio comercial. Con América del Sur, digamos, el mini continente de mayor desarrollo en este siglo. La subregión. Sí, digamos, esa subregión. El mayor desarrollo en este siglo ha tenido Sudamérica, porque además es enorme en términos de producción de bienes y servicios, digamos, de instrumentos, ¿cómo diríamos eso en términos de yacimiento? No yacimiento, sino de Recursos naturales. De recursos naturales más importantes del mundo, sin lugar a dudas lo tiene Sudamérica, tanto energético como de otra naturaleza, incluso fundamentales para el desarrollo estratégico tecnológico. ¿Y quién lo está explotando, básicamente? Bueno, China, porque Estados Unidos quiso establecer una relación de dominio. Claro. Se fue a lo político y no a las relaciones armoniosas con esos países. Y China lo que quiere es una relación equitativa. Por ejemplo, Chile, que le respondió Boric al presidente Trump, También no es de los BRICS, pero usted puede estar seguro que camina hacia los BRICS, porque la relación comercial de Chile es de las más grandes que tiene Sudamérica con China. Y con Estados Unidos a través del cobre. Sí. Que Pero China también ya, lo golpeó. China es vertiginoso el desarrollo que tiene. Sí. Porque que, de verdad uno quisiera entender, es que ya no es el dominio político. Es que uno quisiera entender que el mundo fuera diferente, Sí. para beneficio del propio mundo. Vamos a la pausa y caemos aquí al territorio porque también el sur también existe. ¿Hay armas que salvar aquí? ¿Cómo? Sí hay armas que salvar. Ah, también, sí. Ya. Venimos ahora. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, Leandro y amables televidentes, yo creo que debemos hablar de la situación interna del país. Creo que básicamente la reacción del miércoles del presidente de la República mediante una
un comentario que puso en Twitter, en su cuenta de X, donde hizo una advertencia bastante severa a los aspirantes a precandidatos en el Partido Revolucionario Moderno. Les dijo que los que quieran aspirar a ser candidatos deberían dejar los cargos, ellos y sus coordinadores, que también son funcionarios. Hay quienes han entendido que el presidente no debió solo lanzar la advertencia, sino proceder en consecuencia y decir, bueno, como fulano son aspirantes a la candidatura y son funcionarios, yo he decidido dejarlos libres para que hagan su campaña, pero fuera del gobierno. No es tan fácil para un presidente, por ejemplo, deshacerse así tan súbitamente de 7 u 8 colaboradores, porque si bien hay sustitutos en el mercado, digamos, en el mercado del PRM también, pero descabezar un gobierno así tan súbitamente, yo creo que no es un consejo saludable. Bueno, eso es su opinión, pero lo primero que yo creo que es una mala señal del presidente de la República. Primero porque él reunió a esos presidenciables un mes después de reasumir el segundo mandato. Una semana de las elecciones. De las elecciones, sin haber todavía juramentado como presidente. Y esos presidenciables, hay dos que tienen una ventaja comparativa, porque son funcionarios electos. Me refiero a las dos mujeres, Carolina Mejía y Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Los demás, yo creo que si tenían aspiraciones presidenciales, el presidente de la República debió pedirle aquella vez que se apartaran del gobierno para que empiecen su proceso de acumulación de fuerza interna primero y de promoción de su imagen frente al país. Pero lo que pasa es que muchos candidatos no son candidatos reales, lo que andan buscando es una cuota de espacio. Son candidatos de nómina. Claro, porque si no tuviesen la nómina pública, y el presidente sabe muy bien lo que se hace con la nómina pública cuando tú tienes una aspiración de ese nivel, el presidente lo sabe. Por lo que creo que los presidentes no hablan, no hacen denuncias ni se quejan. Esa es una muestra de debilidad de un presidente. No, pero él es una advertencia. Sí, pues no es una advertencia. No es una advertencia. Yo pienso que el presidente debió reunirse con ellos, decirle, mire, si ustedes tienen todo el derecho de ser candidato, pero mi gobierno tiene apenas un año, va a cumplir ahora en agosto, y yo necesito relanzar mi gobierno y poner todo el aparato del Estado alrededor de los esfuerzos y las políticas públicas que tiene y la responsabilidad frente al país que tiene mi gobierno. Y no puede ser con otros funcionarios en campaña, tan simple como eso. Y no es verdad que aquí no hay cientos de dominicanos en capacidad de hacer lo mismo que hace Wellington, lo mismo que hace David Collado y lo mismo que hace Yayo San Lobatón. ¿Y los demás? Y todos los demás. Es decir, incluso pudiese llegar a algunos acuerdos con ellos. Es decir, yo voy a preservar parte de tu o amigo o lo que sea, que le permita tener influencia en alguna de esas áreas, pero tienen que apartarse. Y es lo correcto, porque cuando se está en campaña y en reelección, como dijo un personaje pasado, la gente hace lo que sea, incluso comer sin tiburón podrido y no eructar. Y ese personaje dijo, es que los funcionarios que están en reelección no distinguen. No hay frontera. Entre lo político y lo que corresponde al Estado. Claro, entre los bienes públicos y los deseos particulares no hay frontera. Eso se diluye cuando usted es candidato. Y ese personaje lo demostró en la práctica. Está clarísimo. Agarró el gobierno y lo vació todo para la campaña. Incluyendo un instrumento tan importante como fue el Banco de Reserva. Es una barbaridad. La DGI. Sí. No. La metió a campaña también. Todos los funcionarios, incluyendo el área económica, de Hacienda, del Banco de Reserva, todo responsabilidad de política. ¿Y cómo se le ocurre en un país una cosa así a un presidente? Entonces, ojo con eso, presidente. Haga lo que tiene que hacer. Ponga gente que vaya a trabajar por su gobierno, que apenas empieza. Son 4 años y va el primer año. Y los otros que tienen todo el derecho de ser candidatos, que lo sean.
que los identificó temprano. Digo, bueno, Claro. ustedes aspiran a... Yo creo que ustedes tienen condiciones. Cuando los convocó a aquella reunión 4 o 5 días después de las elecciones del 19 de mayo del año pasado, 2024, que los convoca y los identifica. Ustedes son potenciales sustitutos. Sí. Está bien. Cuenten con mi apoyo para que aspiren, pero debió decirle, pero tienen que tener mucho cuidado. Me imagino que Se lo dijo, se lo dijo. Tienen que tener mucho cuidado en no establecer la frontera entre el aspirante y el funcionario. Sí, pues sabe una cosa, que me voy a poner de acuerdo contigo y con Luis también. Yo pienso que la advertencia está bien. Eso va a ir, la ecuación se va a ir moviendo de manera automática. Hay gente que va a decir, no, yo me voy a quedar aquí en mi puesto, yo no voy a aspirar. De manera, está bien, te descarto. No, yo también me voy a quedar ahí. Y por lo menos de los 10, 4 van a decir, no, yo voy a apoyar a fulano, pero yo no voy a seguir. Pero son 10. Son 10. ¿Cuáles son los 10? Carolina, Raquel, Yayo, David Collado, Wellington Arnaud, de Asa, Guido, Van 7. Guido, Tony Peña. Tony Peñaguaba, Van 8. va 9 ya. Van 8, te faltan 2. No, va 9, falta uno. ¿Cuál es el otro? Ya lanzó su candidatura. ¿Quién? Fulcar. Su aspiración, Fulcar. Todo el mundo sabe que Fulcar tiene un proyecto presidencial. Falta uno, pero bueno, son 10. Son 10. Sí. Son 11. 10. 10 u 11. Sí. No es tan fácil, yo reitero, no es tan fácil para un presidente descabezar el gobierno a ese nivel. Bueno, 4 de ellos que decidan ser gobiernistas, ¿verdad? Se quedan en sus funciones públicas. Y algunos 2 o 3 más, bueno, porque David Collado dijo que está de acuerdo. Eso quiere decir que él va a dejar el Ministerio de Turismo. Estaba previsto que él saliera en agosto. Ya. Por eso él dijo rápidamente, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Porque me da la impresión de que el que menos vincula su aspiración a un cargo público es David. Yo percibo eso. O sea, que su aspiración no depende de que esté en un cargo público, lo que eso le pueda aportar en términos de su promoción. Creo que no. Y mira que yo entiendo que David no tiene condiciones para ser presidente de la República. Lo digo públicamente. Pero tengo que reconocer que él no está... Él tiene un proyecto. Sí, que no está vinculado. Por cierto, un proyecto que debe llamar la atención de cualquiera que sea buen dominicano. Ajá. Pero claro. Oye, pues, cuando tú eres representante genuino, abierto de un sector económico que ha hecho de todo en este país, entonces las cosas no van bien. Sí. ¿De qué política pública ha hablado David Collado? Como dijo el doctor Balaguer, elabora el concepto. Claro. ¿De qué política pública tú puedes? Elabóralo. Sí. Elabora el concepto. ¿Qué tú quieres decir? No, porque David Collado no se reconoce por su condición de buen político o de buen ciudadano, o sus propuestas importantes para solucionar un problema básico del país. Si él es experto en educación, en salud. No. Él representa un grupo económico importante de la República Dominicana. Y entre los grupos económicos y el servicio público hay diferencia, evidentemente. Entonces esa es una candidatura corporativa. Claro, no puede ser posible que abiertamente una candidatura corporativa sea un instrumento para el desarrollo de ningún país. No. Desarrollo para una parte del país. Claro, no para un grupo económico. Por lo tanto, yo creo que hay que abrir los ojos. Cada dominicano debe abrir los ojos. Eso es importante. Claro. Tome conciencia cada cual. Claro. Y decida. Para mí eso es un atentado contra los bienes públicos, evidentemente. ¿Andan así? No un atentado, no. Una amenaza. Una amenaza. Bueno, está bien. Pónsela suave. Terminamos. Gracias, Leandro. Gracias, amigos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Así que los dejamos con el doctor Marino Vinicio Castillo y la respuesta.